Deuteronomio capítulo 13 comienza diciendo que si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te ha hablado, diciendo vamos en pos de otros dioses los cuales no han conocido y sirvámosle, entonces no deben oír esas palabras. Moisés nos habla aquí de un caso en el cual nos describe desde el verso 1 hasta el verso 5, en donde se nos muestra que si llega un falso profeta o un soñador de sueños que viene y le dice al pueblo que vaya en pos de otros dioses que no conocen, que vayan a adorar a esos dioses, entonces esta persona debe ser juzgada y debe ser quitado el mal del medio de ellos, o sea, debe morir, debe ser juzgado. El Señor dice aquí que el Señor permite que esto suceda porque Dios está probando al pueblo de Dios a ver si lo ama verdaderamente con todo el corazón y con toda el alma. Luego vemos desde el verso 6 hasta el verso 11, donde también se puede ver que si hay no solo un soñador o falso profeta, sino un familiar de uno, alguien que sea cercano a uno, ya sea un hermano, ya sea una hija, ya sea una madre, ya sea una tía, ya sea un amigo entrañable, etcétera, cualquier persona que les diga y les señale, hey, vayamos y sirvamos a otros dioses. Si alguien dice eso, no dice que debemos escucharlos y no debemos tener piedad de él, sino que debemos juzgarlo. ¿Cómo debe ser juzgado? Esta persona debe ser apedreada hasta que muera. Y así nos dice que será quitado el mal de en medio del pueblo. Verso 11 nos dice, entonces todo Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal maldad en medio de ti. También nos describe desde el verso 12 hasta el verso 18 que si en una ciudad hay hombres malvados que empiezan a seducir al pueblo diciéndole también que vayan a adorar a falsos dioses, entonces lo que debe hacerse es consultar, buscar, investigar con diligencia y ver si esto es verdad. Y si esto es verdad, entonces lo que deben hacer es buscar a esos hombres y matarlo a fila de espadas. Y si esa ciudad ha sido quienes ha seguido a su pueblo en toda esta idolatría, debe también entonces ser todo herido a filo de espada. Y no se debe tomar de ella nada, sino que todo debe ser totalmente destruido y quemado. ¿Y esto es por qué? Porque la idolatría ha llegado y la idolatría debe apartarse del pueblo del Señor. Esto, hermanos, nos lleva a meditar en lo siguiente. Entre el pueblo de Dios o alrededor del pueblo de Dios siempre han existido falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, siempre han existido todo este tipo de personas y sin duda deben ser apartadas del pueblo de Dios. Pero fíjense que hay un detalle muy interesante respecto a que dice Dios que Dios está probando al pueblo de Dios. O sea, Dios permite que esto suceda para ver qué hay en nuestros corazones. Cuando llega el falso evangelio hasta nosotros en cualquiera de sus versiones, lo que el Señor está haciendo es usar esa situación para probar a ver si somos o no somos seducidos sobre el pecado. Si se nos dicen, ¿sabes qué? El pecado no está mal, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y en verdad sabemos que va contra la palabra de Dios, nos sentimos seducidos si es que nuestro corazón no está pegado a la voluntad de Dios. Si es que no estamos buscando la voluntad de Dios y estamos buscando otra cosa, entonces nuestro corazón se desvía. Y el Señor permite que pase eso para ver qué hay en tu corazón. Hermano, ¿qué hay en tu corazón? ¿De verdad está Dios soberano aún en medio del dolor, aún en medio de las tentaciones, aún en medio de cualquier sufrimiento que estés viviendo? ¿Es Dios el centro de tu vida verdaderamente o es otra cosa? Y podemos ver que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, el Señor siempre llama a que el pecado no debe ser tolerado, no debe ser tolerado, debe ser apartado del pueblo del Señor. Y aquí nos dice, incluso si es un familiar, y nos muestra que entonces lo primero en el pueblo de Dios es Dios mismo. No es la esposa, no son los hijos, no son los hermanos de la iglesia, primero es Dios, sobre todas las cosas es Dios. Si yo quiero agradar a Dios y alguien me invita a vivir en pecado, debo rechazarlo, debo alejarme de él, no debo vivir en ese pecado porque no es la voluntad de Dios. Y es por eso que el Señor usa todo esto. El pueblo de Dios tiene que entonces usar estas herramientas que el Señor nos ha dado para apartarnos, como la disciplina del Señor, para apartar el mal del medio de nosotros. ¿Por qué? Porque trae consecuencias a nuestras vidas destructivas. Y lo que debemos hacer es querer vivir conforme a la voluntad de Dios en pureza, poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe.